emisora, un entrevistado constante y común y de mucha conversación en el antiguo programa Los Cronistas, y hoy lo tenemos en Deportes Unión Radio. Arturo, buenos días, bienvenido a Unión Radio, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Sí, y además tenía mi propia sección en Los Claro, Cronistas. lo recuerdo, cuando era 1090 AM, pero bueno, seguimos hablando de deportes y seguimos en Unión Radio. Arturo, a mí me gustaría contextualizar, es decir, explicarle a la gente posibles escenarios alrededor de lo que está ocurriendo con Shohei Ohtani, porque entiendo que hay dos investigaciones, una de MLB y una investigación federal. Es decir, esto podría estar por encima de lo que la gente comprende. ¿Es así? Sí, y todo empieza con una investigación federal. El IRS o el FBI, todavía eso no está claro, a pesar de que se han filtrado distintas versiones. Estaba investigando un corredor de apuestas ilegales. Las apuestas deportivas en Estados Unidos son legales en 40 estados, pero hay estados que no lo son. Y uno de esos estados es California. Y se usa esa vía muchas veces para el lavado de dinero, y por eso estas entes federales se incorporan en estas investigaciones. Y en una de esas investigaciones se descubre una relación entre este corredor de apuestas ilegales y el traductor, el intérprete, el asistente de Shohei Ohtani, Mizuhara. Y esa relación, una relación además que involucraba una deuda de más de $4 millones, generó una entrevista por ESPN a quien supuestamente, o uno entiende que le filtraron la información. Y en esa primera versión, Mizuhara, este intérprete de Ohtani, acepta que ha venido apostando desde el 2021 para acá, que había acumulado esa deuda de más de $4 millones, que es objeto de una investigación federal, y que Ohtani le pagó la deuda como un gesto de amigos. Esa fue la primera versión que salió. Luego, Ohtani hace una rueda de prensa. En esa rueda de prensa, Ohtani niega absolutamente que él sabía primero que Mizuhara estaba apostando, que tenía esa deuda y que mucho menos que él no le pagó esa deuda, por lo menos, por lo menos voluntariamente. Lo que él alega es que Mizuhara se metió en su cuenta y sacó ese dinero para cancelar la deuda. Entonces, allí en ese momento, cuando ocurre esas dos versiones, originalmente había solamente una investigación, que es la investigación federal. Pero cuando ya sale todo esto a relucir, MLB abre su propia investigación. ¿Y cuál es la investigación de MLB? Bueno, MLB tiene que verificar que no hubo una violación de la regla 21. La regla 21 es la regla que indica que ningún jugador puede apostar en béisbol. Lo que pasa es que esa regla 21 ha venido cambiando con el tiempo, porque, repito, ahora las apuestas deportivas son legales en muchos estados en los Estados Unidos. Y esa regla 21, la versión que tenemos en estos momentos, dice lo siguiente: un jugador o personal, y Mizuhara es parte del personal, es considerado parte del personal, aunque cuando ya no lo es, pero en el momento en que realizó la apuesta lo era, no pueden apostar en béisbol. Si apuestan en béisbol y no involucra a su equipo y es descubierto, esa podría ser sancionada hasta por 1 año. Si apuesta en béisbol y el equipo donde ellos juegan o que pertenecen esté involucrado en esas apuestas, la suspensión sería de por vida, tal como sucedió con el caso de Pete Rose. Permiten la apuesta en otros deportes, pero siempre que sea por la vía legal. Y en este caso, como en California no son legales, y ya con esto concluyo esta parte, yo sé que es un poco larga, si la investigación determina que Ohtani estuvo involucrado de alguna manera, ya sea indirecta, con apuestas ilegales, entonces el comisionado puede sancionarlo. Y esas sanciones, existe un precedente en el 2015 de un jugador de los Marlins que cayó exactamente en lo mismo y fue sancionado con una multa. Entonces no, porque yo sé que hay mucha gente que creerá que Ohtani va a terminar como Pirro, pero realmente podría ser que se demuestre que no apostó en béisbol, que apostó por vías o indirectas en otros deportes, y de una manera ilegal, y que termine siendo solamente sancionado. Voy a explicarlo quizás de manera más criolla. Si apostaron a través de Mizuhara de manera indirecta en un juego de la NBA, pero la casa de apuestas, al estar en California, era ilegal,
puede ser multado. Ahora, si se Exacto. determina que apostaron en béisbol, puede ser un año de suspensión. Y si se determina que apostó en un juego de los Angels, porque en ese momento estaba en los Angels, estamos hablando de allí sí un escenario muy complicado para el jugador. Sí, una suspensión de por vida, exactamente igual que lo que pasó con Pete Rose. Entonces la investigación de MLB en estos momentos está buscando varias cosas. Uno, si existieron esas apuestas. Dos, si Ohtani estuvo involucrado en esas apuestas. Tres, qué tipo de apuestas fueron. Y luego entonces, por supuesto, establecer la sanción dependiendo de esos tres factores. Ahora, hay algo aquí que llama la atención y es que en las otras disciplinas, en NFL, en NBA y en NHL, también se encienden las alarmas porque una figura tan representativa como Tani puede marcar un precedente, tanto moral como jurídico, demasiado grande. Sí, y tú sabes que mucha gente está también muy enfocada que si en las apuestas ilegales y está ignorando un poco el hecho de que legalmente tú tienes una cantidad de jugadores que pueden estar apostando, no en béisbol, en otros deportes. Imagínate que este intérprete acumuló una deuda de $4 millones en 3 años. Y entonces tú puedes crear una situación donde hay varios jugadores involucrados en muchas apuestas legales en otros deportes que generen una cantidad de deuda enorme y eso también pone en riesgo la integridad del juego porque los pone vulnerables a cualquier tipo de acción que ellos pueden tomar dentro del mismo terreno de juego. Entonces, el asunto aquí, que es no lo extraño, pero lo irónico, es que las casas de bolsa, las casas de apuestas generan una gran cantidad de dinero para Major League Baseball, para MLB. De hecho, son patrocinantes de MLB. Y eso a diferencia, por ejemplo, de la política antidopaje, que tú dices, bueno, la política antidopaje tiene un fin, no solamente agarrar a los tramposos, pero también mandar el mensaje de que eso está mal, porque te puede hacer un daño al cuerpo, y sobre todo en niños, que lo estamos viendo mucho, sobre todo en Latinoamérica. La política de violencia doméstica tiene también un mensaje social. Este tipo de comportamiento no lo queremos cambiarlo. La política que hay sobre las apuestas, por un lado, te pueden multar en algunas cosas, pero por el otro lado estás promoviendo las apuestas constantemente en el canal de MLB, en las transmisiones de los juegos de béisbol. Entonces, allí hay una situación un poco de doble moral que se ve claramente en ese punto, no se ve tanto en las otras políticas de MLB. Ahora, Arturo, mucha gente lo ha comparado con el caso Pete Rose, porque bueno, Pete Rose cuando fue manager se metió hasta el cuello en este problema. ¿Cómo se le explica a la audiencia qué puede ser parecido o cuál es la gran diferencia que, mira, no se parece hasta ahora al caso Pete Rose? Bueno, podría parecerse si en la investigación de MLB determinan que Mizuhara apostó en juegos de los Angels y que Ohtani de alguna manera se vio involucrado en esas apuestas. Entonces, en ese escenario sería exactamente igual a Pete Rose. Ahora, hay otros escenarios y por eso es que yo creo que la confusión aquí va a estar en que si MLB demuestra en su investigación de que Ohtani está involucrado, pero lo hizo en otros deportes y lo hizo de manera ilegal, y terminan multándolo con $100,000. Entonces allí mucha gente posiblemente se rasgará las vestiduras a decir, bueno, a Pete Rose lo suspendieron de por vida, Ohtani le dieron una multa. Pero realmente eso es lo que dice la regla. Y la regla es muy clara. Ohtani no puede apostar en juegos de béisbol. Hay un afiche en todos los clubhouse de los equipos, con la regla 21 en todos los idiomas, donde dice claramente, tú no puedes apostar en los juegos de béisbol. Y esa fue la regla que se usó para suspender a Pete Rose. Entonces, realmente uno de los escenarios podría terminar siendo igual al caso de Pete Rose. Ahora, hay otros escenarios donde la solución no va a ser igual a Pete Rose, va a ser distinta, pero yo sé que hay mucha gente que va a decir, bueno, es injusto que uno le pasó esto y al otro le pasó una cosa totalmente distinta. ¿Tiene la manera MLB de regular, de establecer algún parámetro? ¿Qué pasa si las casas de apuestas son en Japón? ¿Qué pasa si el país de origen de donde son estos dos personajes también forma parte quizás del esquema de apuestas ilegal? Vamos a hablar únicamente de Mizuhara, no hablemos de Ohtani. Pero ¿hay alguna manera de determinarlo o de regularlo? Hay maneras, tengo entendido, no soy experto en esa parte, pero hay maneras técnicas de determinarlo.
dónde realiza las apuestas, por qué vías. Por eso es que la diferencia entre apuestas legales o ilegales. De hecho, si Mizuhara o Otani estuvieran con los Mets de Nueva York y esto todo hubiera ocurrido en Nueva York, no estuviéramos ni siquiera hablando de esto, porque en Nueva York las apuestas son legales. Y lo que hizo Mizuhara, lo que sabemos, está totalmente de acuerdo con lo que establece la regla de las cosas que son permitidas. Entonces, aquí el problema es que estaban en California. Ahora, si las apuestas son colocadas en Japón, si son colocadas en Costa Rica, si son colocadas en otros países, ya ahí implica un tema ya de nacionalidades y yo no sé si técnicamente se puede hacer, pero serían consideradas ilegales. Legal es que tú lo hagas directamente en un estado donde lo permitan y a través de vías que los permitan, porque en Nueva York también puede haber un corredor de apuestas ilegales, Claro. o sea, ahí también sería ilegal. Pero básicamente serían esos dos factores, que lo hagas en un estado donde es permitido las apuestas deportivas y que lo hagas por esa vía, por las vías permitidas, ¿no? Esos serían los dos factores a considerar diferenciar entre lo que sería una apuesta ilegal o no legal. Bueno, estaremos atentos a lo que determine la investigación de MLB. Arturo, te agradezco muchísimo que te hayas permitido esta conversación con nosotros y te advierto que ante cualquier escenario deportivo legal, pues probablemente volverá a sonar tu teléfono. Muchas gracias. Seguro que sí, siempre a la orden por aquí. Gracias. Arturo Marcano es abogado y tiene una maestría en gerencia deportiva. Estábamos hablando del contexto del caso de Shohei Ohtani.